Hola de nuevo, bienvenidos a otro vídeo. En este vídeo vamos a seguir hablando de los atributos y métodos de la clase coche. Vamos a retomar los atributos, el planteamiento de atributos que teníamos en el vídeo anterior. Veíamos que teníamos una serie de atributos: color, puertas, motor y marca, y hasta el momento un solo método, que es el método que define su estado, que visualiza el estado del coche, todos los atributos en pantalla. Bueno, también tenemos por supuesto el método constructor init, que es el que básicamente crea la instancia, o mejor dicho asigna las propiedades o los atributos iniciales al objeto de la clase coche. A continuación lo que vamos a hacer es vamos a seguir estableciendo algunos atributos más, como velocidad. En principio la velocidad es 0. Vamos a decir que en el momento en que creamos un coche, su velocidad va a ser 0. Vamos a decir también que el motor está parado desde el principio. Si en un momento dado nosotros arrancamos el coche, o mejor dicho arrancamos el motor, pues pasará a valor true, a verdadero, pero mientras tanto está apagado y lo ponemos así, decimos que es falso. Hasta el momento tenemos dos atributos nuevos y nos planteamos crear métodos nuevos que utilicen esos atributos. Por ejemplo, podríamos crear un método que simplemente arranque el motor. ¿Y qué va a hacer este método? Bueno, realmente lo único que va a hacer es decir que en marcha motor igual true, y también vamos a poner un pequeño mensaje por pantalla, bueno, de recordatorio para hacer un seguimiento de que va funcionando bien o van funcionando correctamente los métodos de la clase. Acabo de arrancar el motor. Será el mensaje que yo visualizo por pantalla cada vez que ejecute arrancar motor. Ahora bien, podría ocurrir que el motor ya estuviese en marcha. Entonces esto habría que controlarlo de alguna manera. De momento vamos a dejarlo así y luego lo cambiamos y vamos incluyendo todas las particularidades que pueden ocurrir. Para el motor, pues sencillamente lo que va a hacer es en marcha motor lo pondrá a false y diremos como recordatorio: acabo de apagar el motor. Y ya tenemos dos métodos nuevos para esta clase, para que vaya tomando forma, porque hasta el momento poca cosa podríamos hacer, la verdad, con esta clase. Vamos a crear un nuevo método que va a ser acelerar self. Y ahora nosotros le vamos a pasar un número de kilómetros por hora que vamos a acelerar. Esto no es lo común en la vida diaria. O sea, nosotros cuando aceleramos pisamos el pedal y no sabemos si vamos a acelerar 20, 40 o 50 km por hora, pero en este caso ficticio, es una abstracción de la realidad, y nosotros vamos a decir que la velocidad va a ser, primero lo voy a poner de forma fácil, digamos, de interpretar, que es esta, ¿no? Es decir, la velocidad, self velocidad, el atributo interno velocidad, va a aumentar tanto como diga el argumento que nosotros le estamos pasando. Es decir, en la práctica esto será, cuando lo vayamos a utilizar, diremos por ejemplo coche.acelerar 30. Esto significará que el coche subirá su velocidad en 30 km por hora más.
de lo que tenga en este momento. Eso será el sentido de acelerar. Veremos que lógicamente el coche no puede acelerar infinitamente. Tiene un límite de velocidad, tanto el establecido, digamos, legalmente, como el propio vehículo tampoco puede acelerar de manera infinita. Y vamos a crear otro método que se va a llamar frenar, que también le vamos a decir, aunque parezca un poco extraño, que podemos frenar un determinado número de kilómetros por hora. Es decir, que vamos a 90 y queremos reducir a 50, pues lo que tenemos que pasarle es un 40, un número 40, y eso será la cantidad que se reste. Self velocidad igual a self velocidad menos velocidad. Y lo que yo decía era que esto hay una forma más simplificada de escribirlo. Voy a poner esto como un comentario para saber que, bueno, esto funciona, pero yo quisiera, digamos, por cierto, esto que acabo de hacer es mejor hacerlo así. Bueno, quiero decir, lo que quería expresar es que siempre tiene que quedar perfectamente identado, a la misma altura y dentro del método, porque si no, pues daría error. Bien, pues lo que yo decía es self velocidad menos, más igual a velocidad. Esto es exactamente igual que la línea inmediatamente superior, es decir, es una forma de simplificar lo que acabamos de escribir. Self velocidad más igual a velocidad, es lo mismo que self velocidad igual a self velocidad más velocidad, es lo mismo, pero más simplificado. Y aquí ocurre lo mismo. Voy a poner aquí un comentario y lo que yo voy a poner aquí es self punto velocidad menos igual a velocidad, que significa exactamente lo de arriba. Es una forma simplificada que, una vez que tenemos un poquito de práctica en este lenguaje, pues es muy bueno, muy interesante utilizarla. Bien, pues ya tenemos una serie de métodos como arrancar motor, parar el motor, acelerar y frenar, que me permiten realizar una serie de operaciones. De todas maneras, esto todavía está muy verde, digamos, entre comillas, porque habrá una serie de restricciones que nosotros debemos tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros no podemos acelerar con el motor apagado, ni frenar tampoco. ¿De acuerdo? Entonces hay una serie de restricciones, pero vamos a empezar probando estos métodos. Bueno, hay que decir que mi coche, el primer objeto, es decir, el que era rojo, número de puertas 2, un motor 1400 y un Ford, vamos a decir que arrancamos el motor. No le pasamos ningún argumento porque realmente no lo necesita. Bien, vamos a continuación a acelerar. Vamos a poner el coche a 50 km por hora, a acelerar 50. Esto quiere decir que justo después de arrancar el motor lo vamos a poner a acelerar 50 km por hora. Eso es lo que queremos decir con esto. Claro, hay que decir que cuando nosotros aceleremos, el sistema no nos indica de ninguna manera cuál es la nueva velocidad que el vehículo obtiene. Y esto se puede solucionar de dos maneras, o diciéndolo en el mismo método, la velocidad que acabamos de alcanzar, o digamos manipulando o añadiendo una línea más en el método estado que me puede decir de alguna manera la velocidad actual del coche. Y yo ahora solo tendría que irme a test coche y volver a poner estado en el objeto mi coche para ver exactamente el cambio que hemos realizado en la velocidad. Mi coche al iniciarlo, digamos, estaría con velocidad 0
y con el motor parado, y una vez que arrancamos el motor podemos acelerar a 50 y a continuación vamos a ver que realmente eso ha ocurrido. Bien, vamos a ejecutar y lo estamos viendo aquí. Efectivamente el coche de color rojo, el número de puertas 2, 1400 Ford, tiene una velocidad de 50. De esta manera estamos viendo que realmente ha funcionado el método acelerar y nos lo muestra en el método estado. De todas maneras hay que decir que también sería interesante que nos dijese si el coche está en marcha o no. ¿Y eso cómo lo hacemos en estado? Bueno, evidentemente nosotros no vamos a poner un true o false en pantalla, que no nos serviría de nada. Lo que sí podríamos hacer sería una condición que sería algo así como is self en marcha motor igual a true. Entonces imprimimos, perdón, se me ha olvidado esto, así sí. Entonces imprimimos que el motor o su motor, porque se refiere a un coche concreto, está en marcha, y que en caso contrario pues el motor no está su motor está parado. Y esto pues es interesante porque nos va a dar más información cuando nosotros vayamos a ejecutar el programa. Evidentemente todo esto va a tener una visualización concreta, y lo estamos viendo aquí. Cuando nosotros creamos el objeto, en principio su motor está parado, su velocidad es 0, y vemos que en este último el motor está en marcha y la velocidad es 50. Bien, pues el método estado ya es más útil porque nos dice todos los atributos que realmente importan, todos los que estamos utilizando realmente. Ahora bien, podría ser interesante que la velocidad del coche no pudiera ser más que una velocidad, o sea, no pudiera superar una velocidad límite. Y esa velocidad límite también podríamos establecerla. Podríamos decir, por ejemplo, self velocidad límite igual a 120. Esto evidentemente no es la realidad, porque en cada vía, en cada carretera, tipo de carretera, o en cada país incluso, o en cada situación, porque también las situaciones condicionan la velocidad límite, pues esto no va a ser una constante, pero supongamos, porque esto es una abstracción de la realidad, que sí es una constante. Entonces, ¿qué debemos controlar? Pues debemos controlar que al acelerar no superemos la velocidad límite. Bien, para evitar que acelerando sobrepase la velocidad límite, yo lo que voy a hacer es lo siguiente: voy a controlar eso. Es decir, ¿qué tengo que hacer? Pues yo tengo que decir que si la velocidad que yo tengo en este momento, la que sea, más la velocidad que estoy acelerando, supera los 120, eso no puede ser. Con mucho se puede quedar en 120. Es decir, vamos a establecer una especie de limitador de velocidad como el que tienen ya muchos coches, y vamos a impedir subir de 120 km por hora, que es la velocidad límite actual. ¿Cómo hago esto? Pues digo, si self velocidad más la velocidad menor o igual que la velocidad límite, entonces ¿qué ocurre? Pues ocurre, bueno, justo lo que tengo debajo, que yo puedo aumentar esa velocidad. Es decir, si con la que tengo actualmente, sumado a lo que yo le quiero acelerar, no sobrepasa la velocidad límite, yo puedo
sumarle esa velocidad sin problemas. En caso contrario, pues vamos a decir que sencillamente no puede acelerar tanto porque sobrepasaría el límite. Vaya, límite. Y en todo caso la dejaríamos en la velocidad máxima, que es la velocidad límite. Bien, ¿cómo vamos a probar esto? Pues vamos a probarlo de la siguiente manera. Nos vamos a test coche, seguimos acelerando. Ya hemos visto que hemos acelerado hasta 50. Vamos a ver si podemos acelerar. Uy, mi coche. Acelerar. Pues vamos a intentar acelerar del tirón 100 km por hora. Vamos a ver qué ocurre. Y también vamos después a poner mi estado por aquí. Previamente voy a quitar todos estos estados porque yo no estoy utilizando para nada el objeto mi coche 2 y mi coche 3 y realmente todo esto está llenando la pantalla de mucha información que no nos interesa en absoluto. Así que ahora en principio voy a ejecutar y vamos a ver qué ocurre. Bueno, la primera llamada a mi estado, mi coche estado, me pone por pantalla los atributos estos. Después arrancamos el motor, nos lo dice que acabamos de arrancar el motor, nos dice la nueva velocidad, que es justo en el primer acelerón, en la primera llamada al método acelerar, que es de 50, y después aceleramos o intentamos acelerar 100 km más, pero nos dice no puede acelerar tanto porque sobrepasaría el límite y se queda en 120, así que el programa ha funcionado perfectamente.